El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches, estamos aquí en El Enfoque y como han visto y siempre digo, en el cartel que presenta el programa pone representación estudiante, porque tampoco el cartel nos da para mucho porque no tiene mucho espacio. Vamos a hablar de la representación estudiantil en la universidad. En este caso, bueno, estamos en Gran Canaria, este enfoque es dirigido hacia Gran Canaria y vamos a hablar de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Para hablar de la representación de estudiantes tenemos dos invitados que son compañeros de esta casa y colaboradores de esta casa, casualmente, pero que son también, por otro lado, representantes del Consejo de Estudiantes, creo que lo he dicho bien, si no, pues que me perdonen, de la universidad. Me parece que no es consejo, don Pedro, no es consejo, ¿no? No, bueno, nosotros venimos en representación de la delegación. Delegación de estudiantes aunque la presidenta de la delegación es la presidenta del CED, del Consejo de Estudiantes. O sea, que no iba más. No. Bien, íbamos a hablar del Consejo de Estudiantes de la ULPGC, que eso suena así raro, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, es que es más fácil a lo mejor ponerle las siglas. Y bueno, pues como decía, son dos invitados. A mi izquierda, Pedro de Pablo, que es representante estudiantil, es de la delegación de estudiantes de Derecho de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Buenas noches, Pedro. Muy buenas noches. Por primera vez tenerte aquí es toda una ilusión. Pues yo lo que sí quiero decir a la gente que nos ve, que estoy en la universidad no porque haya repetido 40 años, sino porque me he apuntado a la universidad bastante tarde, ¿no? O sea, que no se asuste. Cuando lleva muchos años presentando el programa de No Somos Mayores, que decidió pues matricularse en la universidad en esa carrera, en ese grado de Derecho, porque hay que hablar ahora con mucha propiedad. Y a mi derecha está Ada Santana, que bueno, pues que es una representante estudiantil, ya digo, colaboradora de esta casa porque presenta un programa al día. Y por otro lado, bueno, pues la presidenta del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Buenas noches, Ada. Muy buenas noches. Bien, vamos, antes que nada, porque a lo mejor al final del programa pues damos la primicia también por parte de estos dos invitados, pero vamos a hablar un poco de la representación de estudiantes. Siempre han existido, tanto en las enseñanzas medias como en las universidades, pero bueno, en otras épocas era más para las risas o para estar
si hablamos de enseñanzas medias, un poco para vigilar a los estudiantes de bachiller, bueno, pues que el delegado hacía un poco, casi más funciones de inspector de vigilancia que de tener alguna voz y voto dentro de lo que eran los institutos. Y en la universidad, pues bueno, también estaban en otra época como más presionadas, y como se te viera el plumero, pues te podían tildar de determinada ideología y iban a por ti porque de repente no sacabas la carrera, de alguna manera te buscaban la vuelta. Ahora, hoy ha cambiado, hoy estamos con una representación de estudiantes fuerte que tiene peso dentro de la universidad. Cuéntanos un poco. Bueno, afortunadamente ha cambiado mucho desde esa época. Y de hecho, como digo yo siempre, la representación estudiantil no está por gracia del rector o por gracia del decano, está por imperativo legal. Hay que recordar que los órganos de representación y que los estudiantes estemos presentes en los órganos de gobierno de las diferentes universidades viene regulado en la Ley Orgánica de Universidades, viene recogido también en el Estatuto del Estudiante Universitario y luego además también en todo lo que es la normativa de las propias universidades, por ejemplo en el Estatuto de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y ya luego se va configurando los distintos reglamentos que componen pues al final la organización de una universidad. Concretamente en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria nos organizamos a nivel general en lo que es el Consejo de Estudiantes, que aglutina a todos los estudiantes de las diferentes facultades y escuelas, y luego concretamente tenemos las delegaciones, que son esos órganos de representación de las facultades y las escuelas. Nosotros concretamente, Pedro y yo, hemos estado en la junta directiva de la delegación de estudiantes de la Facultad de Ciencias Jurídicas y a su vez pues también al representar a nuestra facultad hemos formado parte de la asamblea de ese Consejo de Estudiantes y concretamente pues yo ahora mismo soy la presidenta del Consejo de Estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Pedro, bueno, tu experiencia como representante estudiantil, bueno, a ti me imagino que cuando te ve la universidad te ve como un poco más crecidito que el resto. Sí. ¿Te trata de alguna forma o te tiene más respetito o es lo mismo? Ver, es cierto. Primero, mis compañeros cuando me ven no se piensan que soy estudiante, ¿no? Entonces ya te ponen en usted por delante y yo te perdona, yo soy compañero tuyo, soy estudiante también, ¿no? Y bueno, hay algunos que te vienen así como que no se lo creen, a veces los primeros días de clase cuando entras y no te conocen, sobre todo en primero, algunos decían, el profesor, ¿vale? Pero privilegio ninguno, absolutamente ninguno, tampoco los hubiese aceptado, pero al contrario, primero tienes una responsabilidad porque evidentemente nadie te llama, estás ahí porque quieres, con lo que eso lleva una responsabilidad mayor, precisamente porque tú te has comprometido a hacer eso. Y entonces, pues bueno, pues tienes que lidiar pues, con profesores, con el administrador, con el otro, tienes que lidiar con un montón de cosas y bueno, digamos que nadie te favorece para nada, al contrario, tienes que estar peleando por todo. Pero bueno, como dice el dicho que sarna con gusto no pica y si pica no mortifica. Y ahí estamos, yo con Ada que hemos hablado mucho y yo se lo dije cuando vinieron para que colaborase con ellos, digo, sin ningún problema, además tú sabes que me gusta, yo todas las cosas ahí donde sea de pelea, de cuestionar, por eso estoy estudiando Derecho, porque como tengo fama de enterado, pues que iba a estudiar pues Derecho, entonces todo eso a mí me gusta también, el cuestionarlo, el pelear, entonces yo sí les dije, digo, yo no quiero ser cabeza de... Esos son ustedes son los que tenéis que luchar, ustedes son los que tenéis que cuestionar, ustedes son los que tenéis que pelear, porque el futuro es de ustedes, yo voy ya de salida por la vida. Y esto lo hago porque me gusta, por tener mi tiempo ocupado, pues por tener, que siempre me ha hecho ilusión, una carrera, yo voy a estar para echarles una mano. Y para pelear en aquellas cosas, porque mi lenguaje, lo que tú dices, es diferente al que utilizan ellos, los profesores, con los alumnos. Conmigo no pueden utilizar ese lenguaje. A mí no me pueden decir con quién has empatado, qué ha sido de tu vida si estás empezando, etcétera, etcétera, que muchas veces utilizan ese lenguaje, no con nada porque no se atreven, pero sí con algunos compañeros. Entonces, conmigo no se atreven a utilizar ese lenguaje. Y yo cuando hablo en alguna reunión, no es que se pongan firmes, pero se callan y me escuchan, que eso ya es un logro. Y bueno, pues hasta aquí, de 2017 cuando entramos, pues hasta aquí vamos, ¿no? Pasito a pasito.
La representación de estudiantes, realmente, claro, hay una ley, hay un imperativo legal, hay una obligación de que exista esa representación. En la práctica, los rectores, no digo rectores, digo los dirigentes, los decanos de decanos, dirigentes, los directivos de la universidad, por darle un término futbolístico o deportivo. Es decir, los rectores de la universidad realmente responden y realmente acatan la fuerza de estos representantes, es decir, el que están ahí, primero porque están elegidos democráticamente y segundo porque tienen fuerza, tienen presión y muchas veces tendrán que ceder el tema de los dirigentes, ¿no? O sea, claro. hay realmente esa fuerza que pueden tener los representantes de estos estudiantes de la universidad. Claro, como toda ley, luego tenemos que ver cuál es su aplicación, cuál es la interpretación que se hace a la misma. La realidad es que los representantes de estudiantes, y yo más bien diría los estudiantes, estamos sometidos a la voluntad de cooperación o no del equipo directivo, vamos a llamarlo así. Es decir, nosotros realmente en esos órganos de gobierno de los cuales formamos parte por ley, como he comentado antes, somos minoría. Por ejemplo, en la Junta de Facultad somos el 33%, en el claustro universitario somos el 26%. ¿Qué quiere decir esto? Que no somos mayoría. Que si ahora mismo los estudiantes queremos presentar, pues no sé, queremos hacer una modificación para conseguir cambiar el calendario académico, es una tontería, ¿no? Algo básico, ¿no? No estamos de acuerdo con el calendario académico y queremos cambiarlo, que bueno, eso es la Junta de Facultad, por ejemplo, y somos el 33%. Qué mona, ¿no? Qué graciosa, ay, qué linda, lo presentó, no qué mona, ¿no? Cosa, ¿no? ¡Pum! ¡Hala! ¡Pa' afuera! Entonces depende de la voluntad que haya de realmente querer negociar con nosotros o no. También es verdad que hay que decir que también depende de lo divididos que estén los profesores o no, porque evidentemente si ellos están divididos y ese porcentaje restante que tienen ellos, que es, bueno, también está el personal de administración y servicios, que hay que decirlo también, pero si ellos a lo mejor tienen un 60% y se dividen en un 20 y en un 40, hombre, ahí nuestro 30 sí es poderoso, porque claro, entonces ahí ese 30 sí lo necesitan para poder tumbar al otro bando contrario, por así decirlo. Entonces realmente los estudiantes solemos ser más solicitados por el interés de que ellos también pues puedan sacar adelante pues aquellas cuestiones que quieran sacar y poder lograr esa mayoría. Y luego pues hay los casos raros y especies extrañas que verdaderamente creen en la representación estudiantil. Entonces nosotros, ¿cuál es nuestro papel? Nuestro papel realmente es más de consensuar, es de decir, pues bueno, yo no estoy de acuerdo con algo que está realizando el equipo rectoral, voy a reunirme con ellos, voy a planteárselo, voy a llegar a un acuerdo en el que a lo mejor pues nosotros cedemos en esto, pero el equipo rectoral nos apoya en esto otro. Y de esa manera es como se van logrando las cosas. Y se han logrado. Y se han logrado muchas cosas en los últimos años. El Consejo de Estudiantes ha marcado un antes y un después en la vida de los estudiantes de esta universidad. Se han conseguido muchísimas cosas en pocos años. De hecho, el pasado 10 de abril celebrábamos el sexto aniversario del Consejo de Estudiantes y eso es necesario de reivindicar, porque hasta hace 6 años no teníamos un órgano que aglutinara la representación de todas las escuelas y facultades de nuestra universidad. Y luego también hay otros órganos externos, que son como puede ser CREU o el SEUNE, que son órganos que, por así decirlo, aglutinan la representación de estudiantes a nivel de todas las universidades españolas. Entonces, pues, ¿se van consiguiendo cosas? Sí. Pero no es que entre un representante, diga algo y ya está. No. Todo eso hay que negociarlo porque nosotros no tenemos mayoría para nada. Pedro, bajo tu punto de vista, además que Pedro es director de un programa ahora mismo, lleva en esta casa muchísimos años, no vamos a decirlo porque si no lo hacemos. Camino de la cadena perpetua. Camino de la cadena perpetua, efectivamente. Muchos años lleva aquí en esta casa. Aquí lo queremos muchísimo porque además es parte importante de esta casa. Pero al verte ahí como estudiante, bueno, con todo esto, bueno, como tú decías, bueno, a mí parece que cuando me ven ahí como representante, este no es un niño o un muchachito que está saliendo. La universidad, ¿cómo lo has notado tú?
¿Te la imaginabas tal y cómo la has visto por dentro? Es decir, sí. Nosotros estamos desde fuera. Bueno, nosotros hicimos un programa de la universidad durante un tiempo y aprendimos mucho, ¿no? Es decir, porque la impresión que da la universidad exteriormente, pues mira, está bonita, ¿no? Cuando te metes dentro, y como se metió, esta televisión se metió durante 2 años por todas las facultades, y bueno, aquello fue un trabajo enorme, bueno, vimos otra perspectiva. Pero en el caso tuyo, te diría, me alegro que me hagas esa pregunta. Que tenía ganas de contestarla. Yo me llevaba una gran decepción. Puede ser de formación. Yo, para mí, la universidad, claro, yo tengo 70 años. En mi época, la universidad representaba, dentro de lo que es el mundo del saber, lo máximo a la que una persona puede llegar. Lo máximo que un profesor puede llegar, el ser catedrático, profesor de la universidad, el ser rector, el ir tú a la universidad, poder estudiar una carrera, para mí eso era lo máximo. O sea, no en lo laboral, no en el trabajo, pero intelectualmente era algo... lo máximo que uno podía llegar. Exactamente, y era algo para elegidos. Entonces, claro, yo llegué y se me cayeron vulgarmente los palos del sombrero. ¿Por qué? Porque, bueno, empieza a ver cómo los tratan a ellos, cómo intentan abusar de que son gente con 18, 19, 20 años. Y a mí me chirría mucho, eso me chirría mucho, porque muchas cosas buenas no tengo, pero sí, una de ellas es que no puedo con las injusticias. Y eso para mí es tremendo, para mí eso me mata, yo no puedo con ella y yo soy como los maños, ¿no? Decía el tren que venía por detrás de chufla, chufla, que amor esta parte es tú, pues yo soy un poco así. Y entonces eso es verdad que a mí me ha decepcionado el sentido. Afortunadamente he conocido un montón de gente, de muy buenos profesores, porque los hay, gente volcada con el estudiantado, gente maravillosa que hace porque la gente aprenda, por tal, compañeros buenísimos también, aquí tienen un claro ejemplo, y bueno, pues evidentemente todo no ha sido malo, ¿no? Pero... Mira, más sobre todo como hay, aquí vemos que entre la misma representación estudiantil se llevan muy bien, tienen buena química, ya vemos los piropos de Pedro Ada. Vamos a hacer una pausa, estamos hablando de esta representación de estudiantes en la universidad, nos queda mucho que hablar, volvemos enseguida. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Seguimos aquí en este enfoque dedicado a la representación de estudiantes. Estábamos hablando un poco, bueno, pues cómo
esta representación o el consejo de estudiantes que hace 6 años. Uno se imagina que hace 20 años había un consejo de estudiantes que aglutinaba a todas las facultades y a toda la Universidad de Las Palmas, pues no había. O sea, nos está informando Ada que solo hace 6 años. Las delegaciones me imagino que sí, que hace ya muchos años que están ahí, pero sobre todo Ada, lo que ha cambiado un poco, me imagino, incluso por parte de los estudiantes, ¿no? Porque, claro, diréis, bueno, que se meta a eso es porque le gusta el fandango y tiene tiempo y no se dedica a estudiar. Tú estás terminas este año Derecho, me parece, ¿no? Sí. O sea que a ti el ser representante estudiantil y tal, a ti no te ha limitado tus estudios ni te ha quitado tiempo o sí te ha quitado mucho. Sí me ha quitado tiempo porque es verdad Sí, porque que... habrá mucha gente, y perdona, mira, yo no me meto eso, que yo aquí vengo a estudiar y terminar mi carrera y largarme, ¿no? Claro, efectivamente, o sea, tenemos un poco incluso la doble visión. Están los estudiantes que no se meten porque, que esto me quita mucho tiempo, o al revés, los estudiantes que se creen que los representantes de estudiantes nos metemos porque nos regalan la carrera o porque, no sé, porque tiene influencia. Sí, bueno, unas influencias tremendas. Al contrario, puede ser hasta negativo, ¿no? Exacto, es negativo de hecho, porque claro, una cosa es cuando una persona se mete en representación, se mete en una junta de facultad, es delegado de clase. También depende de la función que desempeñe, ¿no? Pero eso es una cosa sin desprestigiar la labor de ningún representante de estudiantes. Pero otra cosa ya es cuando eres la cara visible de una delegación de estudiantes, o eres la cara visible del consejo de estudiantes, o estás ya en consejo de gobierno. Ya también requiere un compromiso que es mucho mayor. Yo no le exijo lo mismo a un delegado que un consejero de gobierno. A un consejero de gobierno, si me dice que no es un consejo de gobierno porque tiene una práctica, le digo, perdón, ¿qué tienes qué? No, tú tienes un consejo de gobierno antes que una práctica, porque esto es así. Has adquirido el máximo compromiso como representante de estudiantes que puedes tener en una universidad. Al igual que un presidente, no es lo mismo que a una junta de facultad falte un miembro de junta de facultad que falte el presidente de la delegación de estudiantes. No es lo mismo, no se exige lo mismo, según el cargo. Pero es que, claro, nosotros como retribución no tenemos nada. No tenemos ningún sueldo, que algunos todavía nos preguntan que cuánto cobramos. No cobramos absolutamente nada. Cobramos en responsabilidad porque, claro, nos ganamos mayores odios, porque somos las personas que al final estamos diciéndoles a los profesores no a esto, o estamos diciéndole al equipo rectoral no a esto, o al equipo de canal no a esto. Por tanto, somos aquellas personas que nos estamos ganando enemigos y que luego puede verse afectado al final, pues cuando a lo mejor ese profesor o profesora te da clases y te tiene que examinar, pues puede verse al final la influencia tan maravillosa que adquirimos. Tener, claro. Y luego también el tiempo, porque sí es verdad que cuando ya estás al máximo nivel te quita mucho tiempo y tienes que estar pendiente de absolutamente todo. Y así encima compaginas cargos, es que es imposible. Realmente, o sea, yo por ejemplo sé lo que es compaginar el que un alumno delegado de clase haya tenido un problema con un profesor y a su vez que te llame la delegación de estudiantes de una facultad en la cual tú no estás, pero que tienen un problema gordo con otro profesor y a su vez negocia con el equipo rectoral esto, y además como yo estoy a nivel nacional también, pues resulta que el consejo de estudiantes de tal universidad tiene este problema. Eso ya es maravilloso, porque entonces el tiempo que tienes es, no tienes tiempo directamente. Y se nota en tus estudios porque al final la realidad, que es súper dura, pero un representante de estudiantes al máximo nivel tiene que renunciar a tener un buen expediente académico, porque esa es la realidad. Y tiene que renunciar porque aunque nosotros tengamos un maravilloso reglamento de evaluación, tenemos un maravilloso estatuto del estudiante universitario que recoge pues una serie de derechos, una serie de amparos que tenemos los representantes de estudiantes. Una cosa es la ley y otra cosa es lo que se aplica. Y la realidad es que, por ejemplo, yo siempre recordaré cuando estaba en tercero de carrera y por ir a un consejo de gobierno, una profesora me dejó sin la práctica evaluable. Y prefirió, como al final se vio obligada, porque claro, es mi derecho a ir a esa reunión del órgano de gobierno, prefirió que todos los estudiantes tuvieran derecho a hacer una segunda oportunidad de esa misma práctica antes que reconocerme a mí el derecho. O sea, que hay cosas que son tremendas, y también el hecho de tú tener que renunciar a la evaluación continua, por ejemplo, porque no se nos olvide que con la actual configuración las asignaturas tienen una serie de evaluación continua por la cual tú vas haciendo trabajos y te vas quitando parte de la asignatura y luego tienes lo que es el examen. Claro, pero es que si faltas a clase ya no tienes evaluación continua.
Entonces, muchas veces, tú como representante de estudiantes, pues sabes que a lo mejor la máxima calificación que vas a poder sacar en una asignatura es un 8 o es un 7, y además para aprobar tienes que sacar un 5 de 7, o tienes que sacar un 5 de 8 para poder superar la asignatura. Y eso, pues bueno, sí es tu compromiso, evidentemente, pero no se nos ponen facilidades, ninguna. Porque a lo mejor yo muchas veces he sacado un 5 de 7, y a lo mejor sacando un 5 de 7, mis compañeros tienen un 8, tienen un 7, yo tengo un 5 o un 6. Porque claro, no tengo luego evaluación continua, si no tengo eso como... ¡pum! No le suman nota. Entonces es tu nota, al final tu media se ve afectada. Y yo, por ejemplo, este año, o sea, la carrera de Derecho son 4 años, y yo este año me he quedado con 2 asignaturas, TFG y prácticas. Es verdad que fue una decisión mía, porque los créditos, por así decirlo, me sumaban, pero yo vi que era imposible, y bueno, si me hubiese tocado la pandemia, entonces ya hubiese estado divertida. Por ejemplo, durante la pandemia, yo recuerdo ir a clases por última vez la primera semana de marzo, y yo no volví a abrir un libro hasta mayo-junio. Claro. En mayo-junio dije, ¡ay, mira! Si yo estudio también. Sí, claro, porque fue dedicación completa a la representación de estudiantes. Y una semana antes de los exámenes yo abrí los libros y digo, ¡ay, mira qué bonitas las asignaturas! Y entonces, pues, papás, eso afortunadamente me fue bien, pero muy complicado. Es complicado compaginar. Pedro, la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria tiene nivel, porque claro, tú después ves que la globalidad anda por la 4ª división de la liga. Eso los estudiantes no pueden hacer nada, porque ahí... A ver, es cierto que hay algunas facultades, algunas carreras que sí son bastante prestigiosas, y tienen mucho sobre todo las técnicas, ¿no? Claro. ¿Qué pasa? Nosotros, por ejemplo, tenemos un hándicap en mi facultad de Ciencias Jurídicas. Es que somos casi 2.500 alumnos. Es que entran 500 y pico alumnos en primero. Eso solo de Derecho. O sea, de Derecho. Entonces, clases que están súper abarrotadas. Pues eso, evidentemente, va en contra de la excelencia académica. Va en contra, por mucho que tú quieras, un profesor, si los ratios de otras universidades extranjeras están igual en 20 alumnos por clase, imagínate una clase con 100 y pico alumnos, sentada en las ventanas. Entonces, eso, claro, chirrían mucho. Luego, sí hay una cosa que tienen los profesores. Para mí les falta docencia. Yo no digo que no sean muy buenos en la materia que ellos dan. Muy buenos matemáticos, muy buenos juristas, muy buenos lo que quiera. Pero eso no es la docencia. Eso es que tú eres muy bueno en tu campo. Y la docencia es saber esos conocimientos que tú tienes, dárselos a los alumnos. Y una cosa que me dijo Ada, y es verdad que yo me he dado cuenta, es que ahora la mayoría de los profesores dicen, es que esta juventud, ¿cómo llega? Sí, pero ¿sabes qué pasa, querido profesor? Que tú estás dando la clase como te la daban a ti en los años 80. Y estos chavales y chavalas son del siglo XXI. Y ya no se lleva a dar clases así. Ya no se lleva. Si está demostrado, no lo digo yo, está demostrado que las clases a partir de 30 minutos, 35, 40 minutos como mucho, el alumno desconecta. Tú no puedes dar clases de 1 hora 30, 1 hora 40 minutos. Y encima das esas, sales y das otra clase. Pues evidentemente, salvo aquellos alumnos que son buenos estudiantes, que todo eso, que desafortunadamente no son la mayoría, pues la mayoría son como yo, ¿vale? Somos de la media y necesitan machacarme y todo eso, pues claro, es insufrible. Es insufrible. Es que yo decía cuando termine la carrera se me va el culo, lo voy a tener cuadrado, literalmente plano como una tabla. Porque es que te sentabas empezábamos a las 3, ¿vale? Te sentabas a las 3 hasta las 8 de la noche. No tenías a veces tiempo ni de bajar a tomar un café. Entonces, evidentemente para la gente que quiere estudiar, luego hay los que aprueban primero de cafetería y ya está, bien, pero eso es otra cosa. Entonces, todas esas cosas hacen que nuestra universidad vaya renqueando. No se aplica lo que es el Plan Bolonia.
¿vale? El plan Bolonia, que entre otras cosas se decía que suprimía los exámenes finales, porque ya no se lleva, no se puede jugar todo un alumno a un examen final. ¿Qué hicieron? El plan Bolonia dice, usted tiene que poner evaluaciones continuas, usted tiene que hacer evaluaciones, y sobre esas evaluaciones usted deberá puntuar al alumno. Pues como no le queda más remedio, te hacen 3 evaluaciones, que es el 30% de la nota, pero siguen haciéndote el examen final. Entonces, ¿qué pasa? No se han modernizado. Ya no te digo algunos profesores que saca a un alumno una tablet o un portátil en la clase, va de retro Satanás, acaban de ver a Pedro Botero con el rabo y los cuernos. Pero ¿usted qué quiere? ¿Que cada alumno tale 4 árboles para traer sus apuntes en papel? ¿Usted no sabe que estamos en el siglo XXI? ¿O era de la tecnología, donde mi teléfono tiene más capacidad que su ordenador? Entonces, es que se distrae. Mire, señor profesor, con todo mi respeto, el que quiere distraerse se pone en la ventana mirando cuando pasa la guagua para abajo. Eso no lo va a evitar. Entonces, eso es solamente un ejemplo. Afortunadamente, te lo dije antes, hay magníficos profesores, porque seríamos muy injustos si calificásemos a todos de que no vale y que todo es una porquería. Afortunadamente no es así. Hay grandísimos profesores que hacen no lo que corresponde, sino más allá de lo que le corresponde por lo que le pagan. E incluso hay profesores que son ATPs, que son profesionales, abogados y todo eso, que van a dar clases por la tarde, que entonces es que lo ganan dando una clase por la calle, ganarían 4 veces más que lo que gana. Igual pueden ganar 300 euros, 400 euros al mes por venir a dar clase. Entonces, ¿qué le supone ser un profesional? Eso es compromiso, les gusta, porque vienen porque les gusta. Entonces, todo eso pues va haciendo que, digamos, funcione un poquito, pero funciona la inercia. Funciona la inercia. Entonces, claro, cuando le dicen a los profesores, como dice, bueno, nosotros tenemos experiencia, que vamos a cambiar y todo eso, se mueven los cimientos de la universidad. Ustedes, ¿cómo proponer eso no sé qué, la NECA, el otro, no sé qué, no sé cuánto, que bien, ay, ¿cómo lo han dicho? Eso es, va de retro, Satanás, poco más o menos, no nos excomulgan porque no pueden, pero, ¿sabes? Pero más o menos, entonces, claro, eso es, total, somos el enemigo a batir. ¿Sí? Ada, la política tiene que ver mucho con la universidad, ¿no? La universidad es política también, pero es otro tipo de política, no es pero la política. Yo hablo de la política, ¿influye ahí en la Universidad de Las Palmas? Cuando hablamos no de la política universitaria, sino de la política pura y dura. Si te refieres a la política partidista, no tanto. O sea, no. La política que se mueve dentro de la universidad no son las directrices de los partidos políticos, sino es la propia política interna de la universidad, y como todo en esta vida, pues están los que son del bando A, están los que son del bando B y están los que son del bando C. Pero no es una política partidista para nada. O sea, no, en eso, afortunadamente, nuestra universidad es bastante poco apartidista, afortunadamente, porque tenemos un claustro universitario que, por ejemplo, vamos a hablar de lo nuestro, que son los estudiantes. En otras universidades, por ejemplo, el claustro universitario de La Laguna se configura por grupos claustrales, es decir, son planchas que se montan los propios estudiantes y que normalmente están ligadas a partidos políticos. Es decir, por ejemplo, las nuevas generaciones del Partido Popular tienen su asociación con la cual presentan una plancha de gente de nuevas generaciones. Juventudes Socialistas, del Partido Socialista Obrero Español, pues tiene también la suya, y a través de eso se mete pues su gente. Luego ellos te dirán que no, que son simpáticas, nada. Evidentemente son, por Juventudes se va a presentar nadie del PP, y por el PP no se va a presentar nadie de Juventudes, y igual pues lo extendemos a todos los grupos políticos. Nosotros no. Nosotros nos presentamos planchas que son por delegaciones de estudiantes. Por ejemplo, Ciencias Jurídicas presenta su plancha, y somos gente que simplemente somos de la delegación, y en mi plancha siempre ha habido gente de Ciudadanos, gente del PP, de Coalición Canaria, de Podemos. Yo milito en el Partido Socialista y nunca ha afectado a mi labor como representante de estudiantes, y de hecho yo creo que tengo el récord como presidenta del Consejo de Estudiantes de haber tirado más piedras al gobierno de Canarias del Partido Socialista. Han tenido y eso una no persona afecta. mayor como yo. Exactamente. Y hemos tenido hasta Pedro. Vamos a hacer un alto en el camino. Como verán, el buen ambiente no se pierde hablando de la universidad. En otras cosas a lo mejor se pierde, pero bueno, la universidad, y sobre todo por parte de los estudiantes, hay buena voluntad, y sobre todo, como decía Ada, de buscar el consenso y de consensuar con
con el equipo directivo de la universidad, pues que se vayan consiguiendo logros. Pues claro, aquí uno tira y el otro tira, pero si al final se llega a un acuerdo, pues gana en todo, gana la universidad, gana los estudiantes y gana la sociedad. Hacemos un alto y llegamos a la parte final de esta representación de estudiantes. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. Llegamos a la parte final de este enfoque especial dedicado a la representación de estudiantes universitarios. Hacemos la aclaración. Ada, llega un momento en que se dice hasta aquí. Efectivamente, yo creo que uno de los momentos más duros de la representación estudiantil, porque al final nosotros hemos hablado de lo malo, del compromiso que supone, de la carga, de los efectos, de esos maravillosos contactos, ¿no? Colaterales, sí. de lo que supone, pero la representación estudiantil también al final es una etapa muy bonita en la que conocemos a muchísimas personas. Yo personalmente me llevo un grupo enorme de personas a las que he conocido, de personas que han formado parte de mi día a día durante estos últimos 3 años, y al final pues todas esas personas que te llevas, todos esos recuerdos, personas de las que al final también has aprendido, ¿no? Porque al final pues incluso hasta del equipo rectoral, del equipo de canal, de todas esas personas con las que has tenido enfrente, que has negociado, en algunos momentos has tenido al lado, en otros has tenido enfrente, pues al final son personas con las que has trabajado, y yo personalmente no me llevo nada en contra de nadie. No tengo yo ningún recelo porque algún profesor no me haya aprobado algo en junta de facultad, no le digo, pues ahora no te hablo. Al final eso es una tontería, porque cuando te das cuenta y lo pones en balance, la discusión que al final has tenido con una persona es por su proyecto docente, por una tontería, porque no estábamos de acuerdo en su criterio de evaluación, no porque te haya hecho algo personal ni porque haya nada más allá. Entonces al final llega un momento en el que te das cuenta que ya te toca irte, porque nosotros siempre hemos defendido que debe haber relevo, que es lo más difícil, que es el momento cuando te planteas, yo estoy aquí, pero ahora tiene que venir alguien, porque tiene alguien que continuar con este trabajo y tiene que seguir pues defendiendo a los estudiantes y seguir logrando cosas, y por supuesto que lo que quieres es que lo haga mejor que tú, no que lo haga igual. Yo quiero, por supuesto, que sean mejores que yo, y a mí, por favor, que me dejen como pésima representante, porque entonces pues quiere decir que el relevo ha sido positivo y que vamos a más. Y nosotros pues en este caso ya nos ha tocado irnos, ya hemos dejado la junta directiva de la delegación de estudiantes. Ahora está nuestra compañera Marian, que fue compañera nuestra de la junta directiva, porque de eso se trata, ¿no? Lo vamos metiendo con nosotros, se van formando, y luego pues ya ellos que hagan su camino, que hagan su proyecto. Y bueno, en cuestión de unas semanas, un mes, me iré también del Consejo de Estudiantes,
Y ya a final de año dejaré CREU, que es la coordinadora de representantes de estudiantes de las universidades públicas, porque soy la secretaria. Y bueno, con eso terminaré mi etapa en representación estudiantil. Me quedaré un poco rezagada, más de apoyo que otra cosa. Pero bueno, fin de etapa. Y muy contenta de todo lo que he aprendido, la cantidad de habilidades y capacidades que da la representación estudiantil, y sobre todo la cantidad de personas que te llevas, que eso yo creo que es lo más importante. Claro, porque dinero ya lo No, decíamos. dinero soy igual. Bueno, incluso los o más pobre, porque he pagado muchos cafés. Por eso, así que... Muchos medios menú. Muchos medios menú. ¿Y tú, Pedro? Mira, fíjate, hace más o menos un año, ¿no? Ves arriba, ves abajo, cuando empezamos a hablar con Ada y yo del tema de, bueno, que teníamos que empezar a organizar la salida y todo eso, nuestra mayor preocupación era la continuidad. Los dos pensamos igual en el sentido, de nada sirve que nosotros la hayamos hecho muy bien si la continuidad es un fracaso. Eso quiere decir que nuestra gestión ha sido nefasta. O sea, si nosotros le hemos llevado bien, pero quien viene detrás es un caos, esto se va, perdón por la palabra, a hacer puñetas, esto no funciona, nuestra gestión ha sido, pero un fracaso completo. Y entonces, claro, el buscar gente comprometida como Ada es complicado de encontrar, eso ya te lo digo yo. Pero bueno, encontrar a alguien primero que esté comprometida, pero que a la vez valga. Porque tú puedes ver una persona que esté muy comprometida, pero sí, pero es que tú, por ejemplo, claro, no tienes más voluntad que saber. Entonces, eso es más complicado. Yo, y mira, ya que estamos aquí, ella lo sabe porque se lo he dicho personalmente, he aprendido mucho de Ada. Cuando uno llega a la universidad con mi edad, piensa que lo sabes todo, que vienes de vuelta, que tal. Y bueno, yo he aprendido de ella, primero a tener paciencia, ¿vale? Que son de las cosas que a mí es que me falta. Y he aprendido a ponderar, ella es más dialogante. Y luego, hacía mucho tiempo que no veía una persona con una capacidad de trabajo como ella. Así, tal cual, y lo digo aquí públicamente porque creo que es de justicia. ¿Vale? Es tremenda porque no solamente lleva la delegación de la Facultad de Ciencias Jurídicas, es que lleva el Consejo de Estudiantes, es que está en el Consejo Social, es que lleva, es claustral, es que además lleva una federación de mujeres, creo que es la más importante de toda España, es que además creo, es la secretaria general, es que lo último ya creo que es, bueno, además lleva una cosa del gobierno de Canarias, de beca, está en una asociación a nivel hispanoamericana, también de estudiantes, o sea que, dice, ¿cuándo duerme? Yo digo, hay veces, uno por la edad, tú sabes que se levanta a hacer un pis por las noches, y a las 2:30 de la mañana le digo, ¿estás trabajando? Y me contesta, sí. ¿Vale? Entonces, bueno, pues es el grado de implicación que tiene ella. Entonces, yo he aprendido muchísimo, y he aprendido más yo de ellos que ellos de mí. Yo más... Soy un poco el abuelo cebolleta, ¿no? De vez en cuando cuenta sus batallitas, les hablo de la Constitución, de esas cosas. Claro, yo ahí me he hecho el pegote porque ellos, como no habían nacido, y tal y todo eso. Pero bueno, pero hay que dejar paso, hay que preparar a la gente, hay que dejar paso, y uno debe de ir de retirada con los deberes bien hechos, ¿vale? Y dejando todo bien asentado, y bueno, y como vieja gloria para lo que manden los que se queden. Bien, pues yo creo que además que queda claro. A partir de ahora me imagino que, porque tú ya terminas posiblemente este año ya a la salida profesional. ¿Ya no vas a estar en la universidad o todavía no? Todavía me queda un poco, Sí. Estoy terminando, como digo, estoy ya solamente con el trabajo final de grado de Derecho, y el año que viene no, este curso ya en septiembre empiezo, si todo va bien, que yo espero que sí, empiezo el máster de acceso a la profesión de abogacía, que los estudiantes de Derecho que queremos ejercer, pues tenemos que hacer el máster. Así que lo del máster es el truco. Tendré que hacer el máster, ¿qué le vamos a hacer? El truco recaudador de Sí. este sistema. Y además, como tenía poco aburrimiento, también me metí en ciencias políticas en la UNED, pero eso yo lo llevo vas tomando con más calma. Eso ya va más calmado y de otra forma. La UNED la tocaré muy de puntillas. De hecho, voy a quedar un poco mal, pero me enteré la semana pasada cuando tenía los exámenes. Ese es el grado de implicación que tengo. Pero bueno, lo estudiaré. Tengo que empezar. Lo bueno es que de Derecho ya tengo el tranquillo de estudiar los días antes, así que
descubriré de qué van las cosas unos días antes y me presentaré al examen. Y bueno, al final, pues sí, final de etapa, pero al final es una sensación un poco agridulce, ¿no? Porque tienes la sensación, yo por lo menos, las ganas y necesidad de hacer cosas nuevas, las ganas y necesidad de estudiar, va a parecer un chiste, pero yo es que no he podido estudiar en condiciones en estos últimos años y tengo hasta ganas de estudiar, lo cual va a quedar un poco raro porque sí, has estado estudiando, sí, pero ¿de qué forma? ¿De qué forma has estado estudiando, no? Y luego también pues el sabor agridulce al final de dejar todo esto, porque las personas que estamos tan implicadas en representación, al final nos quedamos un tiempo que es como ahí como el mono, ¿no? Hoy, por ejemplo, que fui a la delegación de estudiantes y ya están los compañeros de la nueva junta directiva y te quedas con el, ay, ¿cómo voy a hacer yo? Y yo, no, nada, que no tienes que hacerlo tú, que ya no es tu responsabilidad, pero te quedas con ese mono. Y bueno, como bien Pedro, que siempre Pedro me ve muy bien, con muy buenos ojos, pero ha sido un lujazo tenerlo como compañero y como fiel consultor, como digo yo, que es la persona en la que estos últimos 3 años le he puesto la cabeza así, porque siempre, Pedro, esto, y ha pasado esto, y me dijeron esto, ya tal, y ahora voy a hacer esto, y Pedro, y si hago esto, tal. Así que Pedro durante estos últimos años ha sido, vamos, mi máximo confidente. Muy bien, o sea que eso es un buen síntoma. Sí. Además, pues fíjate, ella tiene 23 años recién cumplidos, yo tengo 70. O sea que la brecha generacional, es que eso no es una brecha, eso es un abismo, ¿no? O sea, pero bueno, yo admiro a las personas que trabajan. Y admiro a las personas que son constantes. O sea que tú a los políticos no los admiras. No, por eso no milito en ninguno. Por eso no milito en ninguno. Yo es que no pertenecería a un club donde me admitiesen a mí, ¿vale? Eso yo sí como va mucho más. Entonces, entonces, claro, yo admiro a las personas que trabajan, y que trabajan y bien, no que trabajan y lo hacen así de cualquier manera. Y entonces ella lo sabe, y yo sé por lo que ella ha pasado, yo sé las luchas que ella ha tenido, yo sé incluso el coste que ella ha tenido en algunas ocasiones. Por ser así y tal, sería para hacer nuestro programa, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo por eso la admiro más. ¿Por qué? Porque tiene la edad que tiene. Porque, claro, para mí no es ningún mérito. ¿A mí qué me van a hacer? Que me quede un año más en la universidad, ya ves tú, te voy a dar caña, o sea que mejor que me apruebes para que me eche. Claro, ¿me entiendes? Entonces, pero yo sé el coste que ella ha tenido, coste personal, coste de todo lo que tú quieras, ¿vale? O sea, cuando tienes que hacer esto y lo otro, y ahora esto, y ahora otro, ya te ven. Y nuestros compañeros son nuestros compañeros, pero algunos son muy intensos también, ¿vale? O sea, porque toda la culpa no son de los profesores. Entonces, pues yo por eso las miro. Entonces, por eso lo he dicho aquí, porque me gusta que se reconozca. Y las cosas hay que decirlas cuando hay que decirlas, no después. Aquello cuando le está, ¡ay, qué bueno era! Sí, coño, me lo he dicho antes. ¿Sabes? Sí, ahora me lo va a decir allí. Claro, sí, exactamente. Sí, a llorar. Se nos ha acabado el programa. Bueno, porque ha estado entretenido, nos hemos enterado un poquito más de lo que puede ser un representante de estudiantes. Incluso, bueno, pues en este caso, con los 2 invitados que tenemos en el plató, bueno, pues su salida también como representante de estudiantes. Han llegado a un ciclo y bueno, estos puestos, primero, por los mismos estudios no pueden ser vitalicios, ¿no? Porque, hombre, yo he conocido a algún integrante de la Tuna estudiantil, que lo hemos tenido aquí, y algún representante también, pero que llevaba, bueno, el hombre ya era un señor, ¿no? Pero llevaba como 20 años en la universidad. ¿Que le quedaba una? Sí, sobre todo este representante de la Tuna, bueno, pues ya era un señor que estaba aquí y llevaba, bueno, lo conocía toda la universidad, pero pues llevaba 20 años haciendo ingeniería, me parece que era. Pero yo sé ni los años, yo creo que lo habían dado por... iba aprobando una asignatura, me imagino, por año. Pero normalmente no suele ser vitalicio estos cargos, pero sí es verdad que hay un determinado momento que, bueno, pues que tú decides que se acabó. En este caso ellos 2 creo que han estado ahí y además hemos tenido ocasión en algún programa de hablar de esa representación y de todo lo que conlleva. Incluso pues, nos ha dado en otro momento de otro programa, que era el tiempo presente, pues tocaban más aquellos temas universitarios y bueno, siempre han estado en la lucha. Y Pedro, bueno, pues ha sido, iba a decir su escudero, ¿no? Porque esto va a sonar a Don Quijote y Sancho Panza, pero bueno, ha sido la persona que ha estado ahí. Bueno, han hecho un buen tándem, toda la junta directiva, y ahí han conseguido pues esos resultados que, como ella decía,
pues se han visto y sobre todo porque además la universidad es como Goliat, ¿no? Y David son los estudiantes, entonces pues hay que hacerse un poquito más Goliat para poder intervenir con ese Goliat que es la universidad. Y yo creo que es de bien nacido ser agradecidos y bueno, pues yo creo que estos dos representantes de estudiantes por parte del alumnado de la Universidad de Las Palmas, principalmente de la Facultad de Ciencias Jurídicas, pues me imagino que tendrán que estarles agradecidos. Y si no, pues bueno, ellos lo han hecho porque han querido, se han metido en un sitio que no han ganado un duro, que han gastado mucho en café invitando a la gente y han perdido muchísimo tiempo de sus propios estudios, que eso hay que también valorarlo. Ada Santana, gracias, ya no te digo representante estudiantil, porque ya estás, ¿cómo se llama?, liquidando, pero bueno, ha sido un placer tenerte aquí y como te tenemos pues en este programa de Al Día, pues está en esta casa y lo mismo. Gracias por todo, Ana. Un placer. Bien, Pedro de Pablo, Lorenzo por parte de madre, siempre me lo ha... Porque además Pedro tiene 3 nombres, 2 son apellidos, pero Pedro, Pablo, Lorenzo. De Pablo. Sí, de Pablo, pero a la gente, muchos le decían como Pedro Pablo, los Picapiedras, decían Pedro Pablo, hay algunos que todavía te dicen Pedro Pablo, no Pedro de Pablo, pero también la gracia de tener 3 nombres. ¿Qué puedo decir de él? Que bueno, que cuando nos dijo que iba a estudiar Derecho, bueno, un poco más, pensamos que era un iluminado y que bueno, esto se le quita la bobería. Y la bobería, pues que dentro de muy poco pues será grado en Derecho y será un abogado y bueno, aunque sea para la risa, aunque él no ejerza, pero ha conseguido con esa edad terminar sus estudios y lo va a terminar y eso estamos seguros. Yo amenazo con venir a contar cuando haga el máster y el examen de abogacía, amenazo con venir a contarlo. Claro, y además aquí tú sabes que tienes tu casa. Y además, bueno, ¿qué le voy a decir yo a Pedro de Pablo que no sepa él? Gracias, Pedro. No, gracias a ti, José Luis. Sabes que para mí es un placer. Hemos tenido tantas vivencias como le ha pasado con Ada en esa colaboración que han hecho, que Pedro es entrañable, aunque pueda parecer así que es mal encaradillo por la cara que tiene. No se lo digas a nadie que pierde mi caché. Que pierde la fama que tiene. Sí, exactamente. Pero es verdad que es entrañable y eso lo decimos nosotros. Gracias a los dos y bueno, pues a ustedes, señores espectadores, esperarles, como no, la semana que viene aquí en un nuevo programa del Enfoque. Hasta siempre.